Bienvenidos nuevamente, amigos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y siempre les doy la bienvenida para que juntos nos embarquemos en otro estudio de la Palabra de Dios. Antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, el Creador de nuestras almas, de nuestro espíritu, de nuestros cuerpos, que sea Él que bendiga este estudio, que sea Él que nos dé de su verdad, de su palabra, que sea Él que nos guíe en este estudio para estos últimos días. Aquellos de ustedes que tienen ojos para ver y oídos para escuchar lo que el Padre nos está diciendo hoy en día en este siglo XXI, 2016, Julio, se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Abran sus Biblias entonces en ese capítulo 2 de la segunda epístola. Y en el capítulo 1 nos habíamos concentrado en el mensaje de Pedro a sus elegidos. Aunque sea difícil de entender y de aceptar en verdad, el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, tiene un grupo especial. Sus verdaderos elegidos se llaman ellos, que caminan sobre este mundo hoy en día, que saben ellos que hay algo más en esta palabra que no les han dicho todavía. Es como recordarles a ustedes algo que ustedes ya tenían dentro de ustedes. ¿Me entiendes? Dentro de tu propio espíritu, dentro de tu alma. ¿Sabes por qué? Porque el Padre te escogió a ti en ese mundo que existió antes de Génesis. ¿Por qué? Te preguntarás. Durante esa rebelión de Satanás en Ezequiel 28, tú hiciste algo. Lo más probable es que no te recuerdes. Pero para eso estamos, para recordarte las palabras de Dios acerca de tu destino, lo que tú tienes que hacer en estos últimos días. Con esos pensamientos entonces pasamos al capítulo 2 de esta epístola, donde vamos a hablar, Pedro nos habla acerca de los falsos profetas que hay hoy en día. ¿Me entiendes? Cuando tú crees que ellos no recibirán su juicio, Pedro nos va a explicar que en verdad que sí, ¿me entiendes? Todo a la hora del Padre, todo a su debido tiempo. Después veremos en el capítulo 3 que nos va a dar la profecía Pedro de lo que está pasando hoy en día, de lo que va a pasar en nuestro futuro, para que tú sepas, para que tú lo tengas grabado en tu mente y no tengas ninguna excusa de que nadie te dijo nada. Con esos pensamientos entonces, capítulo 2, segunda epístola, leo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, de la misma manera como hoy en día hay falsos profetas. Como habrá entonces vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, hay muchos hoy en día que introducen falsas doctrinas. Por ejemplo, la teoría del rapto es una de ellas. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta. Porque no quieren estudiar la palabra de Dios. La destrucción vendrá sobre ellos. ¿Saben de qué manera? En la forma de un engaño global para ellos mismos, pues van a creer que el primero que aparezca sobre la faz de la tierra es el Cristo, cuando es el falso Cristo, el en vez de Cristo, que es Satanás. Capítulo 2, segundo Tesalonicenses, Pablo habla de eso. 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día, con esa creencia del rapto, en verdad la mayoría de la gente blasfema la palabra de Dios porque no quieren aprenderla. Negar la palabra de Dios es blasfemar contra la verdad de Él. 3. Y por avaricia harán mercadería. Mira alrededor tuyo y dime tú, todo es, mira, deme dinero. Llenarse los bolsillos de dinero
no importa dónde estén, siempre quieren dinero. ¿Para qué? Para darse lujos que en verdad no necesitan y se olvidan de la palabra de Dios, tal y como está escrito. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. De la misma manera como el hijo de perdición va a ir a ese abismo durante el primer día del milenio, capítulo 20 del Apocalipsis, de la misma manera Cristo lo va a rechazar, así como Él lo hace en el capítulo 7 de Mateo, donde vendrán y le dirán: pero Señor, ¿no hicimos milagros nosotros? ¿Y en tu nombre echamos demonios? ¿Y qué es lo que le va a responder el Señor Jesucristo durante ese día? Departan de mí, que no los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque prefieren estarse llenando los bolsillos de dinero. 4. Porque si Dios, escuchemos atentamente, porque en este versículo se nos revela mucho acerca de los ángeles caídos. Génesis 6. Esos ángeles que se rebelaron contra Dios, contra todo el sistema, y se tomaron a las hijas de los hombres por esposas y nacieron gigantes. Eso va a volver a pasar, hermanos. Porque si Dios, escucha atentamente, no perdonó a los ángeles que pecaron, a los ángeles caídos, Nefilions, Nafa, de la palabra que quiere decir caer de gracia, sino que arrojándolos al infierno. Aquí esta palabra infierno viene de la palabra griega tartaros, la palabra número 5020, que no quiere decir un infierno como la gente se imagina, que está llena de llamas y que está el diablo ahí con un sartén y ¿qué te puedo decir? Con el carbón y haciendo las llamas más grandes. No, hermano, estos son unas prisiones de oscuridad, ¿me entiendes? Es un lugar que está no necesariamente en el paraíso, sino que hay un golfo que lo divide. Cristo nos habló de esto bien en detalle, ¿verdad? Y en el otro lado están estas prisiones, pero no es que se estén quemando, ¿me entiendes? El lago de fuego no viene a ser en existencia una realidad, sino que hasta el final de la edad milenial, en el capítulo 20, sino que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que estos ángeles caídos vienen con Satanás en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando Miguel finalmente lo arroje a este mundo. Satanás viene con sus ángeles caídos, o sea que las prisiones del cielo se van a abrir y Satanás con sus ángeles serán arrojados a este mundo. Hermano, ¿estás preparado tú para ese evento? La palabra de Dios lo declara, está escrito. Así va a suceder, tal y como está escrito. Y si no perdonó al mundo antiguo, escuchemos atentamente, porque esto va relacionado con Noé, capítulo 6 de Génesis, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que el Padre, por eso trajo Él ese diluvio, para destruir al fruto y al producto de estos ángeles caídos. ¿Que eran quién? Esos gigantes que estaban ahí, esos híbridos, podemos decir, que habían nacido no bajo la ley natural de Dios, sino que sobre algo sobrenatural, desobedeciendo la ley de Dios. Por eso es que el Padre, en ese capítulo de Génesis, Él se arrepintió de haber creado al hombre
en estos cuerpos, de haber puesto el espíritu de Él, de esas almas, de sus hijos, ¿tú me entiendes?, en estos cuerpos. Tú no eres este cuerpo, tú eres el espíritu, el alma que está dentro de ti. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, o sea, si el Padre destruyó esas ciudades, destruyó el mundo que existió también, escucha, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea que el Padre lo ha hecho por ejemplo para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de que Él va a cumplir su palabra, tal y como está escrita. Tú puedes depender y contar con esa palabra. No te olvides de eso, ¿me entiendes? Cuando tú crees que el Padre no te está escuchando, lo único que tienes que hacer es meditar dentro de ti, porque más grande es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Él siempre escucha, porque Él está dentro de ti. Tú eres parte de Él, ¿me entiendes? 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea que estos malvados acosaban a Lot, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, hasta llegó a un punto, escúchame bien atentamente, donde Lot les ofrece a sus hijas a estos hombres malvados, ¿me entiendes? Porque estos, podemos decir, homosexuales, querían a los dos ángeles y Lot les ofreció sus hijas. Pero ¿tú crees que estos homosexuales querían a mujer? No, idénticamente como hoy en día, ¿me entiendes? Romanos primero te lo describe, hombre con hombre, mujer con mujer, violando el orden natural de Dios. El Padre odia el pecado, no odia al pecador. Escúchame atentamente. El Padre sabe lo que está pasando y tiene una paciencia que tal vez estos van a salir de la confusión en la cual el mundo se encuentra hoy en día. 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Hermanos, el día de juicio se acerca. El día de juicio de Jesús Cristo, el primer día del milenio. Habrán 7,000. Estos ángeles caídos serán destruidos cuando Jesucristo ponga pie sobre el monte de los olivos. No te engañes, hermano. Cristo viene con una vara de hierro y viene a juzgar. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar con Él o estar contra Él? ¿Qué prefieres tú? ¿Ser engañado por el primer falso profeta que aparezca? Cristo lo repitió. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. 3 veces en cada discurso profético repite: no te dejes engañar, muchos vendrán en mi nombre, profetizando y diciendo: es el Cristo. ¿Y qué le responde Él? No les hagas caso, porque eso no soy yo. Muchos vendrán en mi nombre, dice. 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia. ¿Te acuerdas tú en la lección anterior qué es lo que quiere decir concupiscencia? El amor terrenal, el deseo. Bueno, miremos. Es un deseo terrenal, pero inicuo. ¿Me entiendes tú? Que es un deseo en el cual el hombre en verdad no se puede controlar.
El apetito, dice, desordenado de placeres deshonestos. Mira tú alrededor tuyo y dime qué es lo que ven. La homosexualidad anda, pero por todo el mundo hoy en día. Y todo el mundo anda políticamente correcto, que es una tontera, ¿me entiendes? Prefieren complacer al hombre que complacer al Dios Todopoderoso y al Señor, y que es lo que Él dice. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, que no les importa lo que dice el Padre Celestial, no les importa lo que dice la palabra de Dios. Es más, hermano, están en contra. ¿Has visto tú en el mundo musulmán cómo están matando a los cristianos? ¿Tú crees que eso es normal? Eso es satánico. Esa religión viene directamente de Satanás. Ninguna religión es tan fanática como para andar cortando cabezas a los pobres cristianos. ¿Has visto lo que está sucediendo en Siria, en Turquía, en Egipto? ¿Acaso no tienes ojos para ver? En Irak, en Irán. El mundo musulmán enteramente se está preparando para la venida del Mahdi, se les dice. Es el mismo falso Mesías, es el mismo falso el anticristo, es el mismo Mesías de los eneos. Hermanos, la hora es tarde. Cristo viene, el falso Mesías viene primero, viene a engañar. Mientras que los ángeles, versículo 11, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni los ángeles, hermanos, acusan de esta manera como estos lo hacen. Pero estos, escucha atentamente, hablando mal de cosas que no entienden, se ponen a hablar boberías sin saber que el Padre les está dando otra oportunidad. Estos, hermanos, en verdad se están preparando para caminar en el lago de fuego. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Perecerán de la misma manera como el hijo de perdición. Satanás llevará a miles y miles al lago de fuego. Léelo tú por tu propia cuenta. Capítulo 20, capítulo 21 del Apocalipsis te lo describe en detalle. Ese fuego consumidor es el Padre Celestial. Ese fuego, el lago de fuego, Él se convierte en lago de fuego y Él mismo los destruye, porque en verdad no queremos a nada de ese tipo en la eternidad. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Hermanos, mira, mientras ellos de los mismos púlpitos te están diciendo: no te preocupes por el libro del Apocalipsis porque tú no vas a estar aquí, te están mintiendo frente a tu cara, porque la palabra de Dios declara que todos vamos a estar aquí. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esa misma tercera parte que siguió a Satanás en ese mundo que existió, esa tercera parte que con su cola arrastraba las estrellas del cielo, capítulo 12 del Apocalipsis lo describe como ese dragón arrastró a una tercera parte de la creación de Dios, de los hijos de Dios,
y ahora se han vuelto hijos de maldición. Ellos, hermanos, viven hoy en día. ¿Por qué crees tú que hay tanta maldad? Mira la homosexualidad, mira el mundo musulmán. Dime, ¿de dónde sale tanto demonio? ¿Has visto México? ¿Has visto lo que pasa en México? Hermanos, en nuestros propios países descuartizan a la gente. Eso es de lo más maldad, de lo más malo que existe. Sin importarles. ¿Por qué? Por la droga. ¿Sabes por qué? Porque no les importa la vida humana. Han dejado el camino recto y se han extraviado y siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea que por dinero se vendió Balaam. Mira la historia tú si tú quieres. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermanos, lee la historia acerca de ese asno, cómo le habló, para reprender al profeta hoy en día. Hermanos, si tú encuentras un lugar donde puedas estudiar la palabra de Dios, libro por libro y capítulo por capítulo, entonces estás bendecido. 17. Estos son fuentes sin agua, o sea que no tienen nada de agua espiritual. ¿Te acuerdas cómo Cristo le dijo a la mujer: te daré de beber de agua de la vida? ¿Cuál es la agua de la vida? La palabra de Dios, esa comida espiritual que te da tranquilidad, te da paz. Hoy en día, en medio del caos, si tú estás con Dios, nadie puede estar contigo. Nadie puede estar contra ti, mejor dicho. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Eso es lo que quieres tú, hermano. Lo que dice este versículo 17. Tú, que andas por ahí queriendo hacer el mal, ¿tú crees que no vas a pagar? Vas a pagar, hermano. Estás jugando con tu alma. Regresa a la palabra de Dios. Dedícate a ser campeón de nuestra gente. Todavía tienes una oportunidad. Lo más probable es que no hayas encontrado tu destino y de que tú en verdad eres parte de este grupo de elegidos que tiene que hacer algo por el Padre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hermanos, hay un grupo de ustedes que en verdad quieren huir esa vida. Vuélvete a la palabra de Dios, regresa a ella, búscate a alguien que te ayude a entender su palabra, para que tú ayudes en vez de andar matando espiritualmente y físicamente a nuestra gente. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Has oído eso tú en los púlpitos? Y la palabra te hará, la verdad te hará libre, pero no le enseñan, sino que siguen en la salvación, y mándeme dinero, porque queremos dinero para hacer la fiesta tal, queremos dinero porque queremos hacer el edificio tal, y no les alimentan la verdad de Dios. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Te vas a dejar vencer por esos que no saben nada, ignorantes? 20. Ciertamente,
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Hermanos, ¿has escuchado tú la parábola del sembrador y de la semilla? El tercer tipo de semillas son estos, que escuchan la palabra de Dios por un rato y se emocionan y quieren hacer algo, pero las cosas de este mundo las ahogan completamente y no tienen tierra donde nacer, donde sembrarse, y son vencidos. ¿Quieres ser tú de este tipo o prefieres ser del cuarto tipo de semilla? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Me entiendes por qué? Porque serás rechazado por Jesús cuando Él regrese. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, si tú eres uno de estos, que Dios tenga misericordia de tu alma. ¿Sabes por qué? Porque es mejor que no hubieras sabido nada que el haber sabido y regresar a esos caminos. ¿Me entiendes? Todavía tienes la oportunidad de regresar y ser digno campeón de lo que el Padre quiere de ti. Tienes una oportunidad. No seas como estos. 22 para terminar el capítulo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Dónde dice este proverbio? Proverbios capítulo 26, versículo 11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Quieres tú ser así de esta manera, hermano? ¿Quieres ser como el perro que regresa a su vómito? ¿O el puerco que después de haber sido bañado regresa otra vez al fango y vuelve y se mete otra vez al lodo? Hermanos, esperamos que no. Mira, en verdad, con Dios dentro de ti, tú puedes lograr lo que tú quieras. Lee Mateo 6 y te darás cuenta de que es ahí donde se encuentra el secreto de cómo lograr lo que tú quieras en este mundo. Sí, solamente sí, nace de ti. Si tú en verdad quieres, ¿me entiendes?, tener comunión con el Padre Celestial y pedirle en el nombre de Jesús que te sane el alma, que te sane la mente, tu espíritu, que te dé paz, compasión por tus hermanos. Gracias por escuchar, hermanos, y no te pierdas el último capítulo de esta segunda epístola, donde vamos a adelantarnos en nuestro futuro para escuchar qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro acerca de estos últimos días. Dios te bendiga y recuérdate que es en Cristo y en su palabra donde se encuentra la paz.